Y la adoración, al contemplar lo que Él es, eso automáticamente provoca una respuesta en nuestro corazón y mente delante de Él. Entonces, al contemplar la maravilla que Él es, contemplando los atributos que Él tiene, las características de nuestro Dios, quién Él es, el hecho de que Él es único, al contemplar todo esto, nuestro corazón responde ante Él y responde de múltiples maneras, no es una, sino son múltiples maneras, y lo que ustedes dijeron es verdad, en comunión con Él, en entregarle nuestro día, todo lo que hacemos y todo lo que somos a Él, es una respuesta en alabanza, es una respuesta en reverencia, es una respuesta, incluso las palabras que se utilizan en la Biblia, muchas de ellas significan inclinarnos, otras significan inclinarnos con la cabeza al piso. Es reconocer que nuestro Dios es el único, es el Altísimo, es el Creador, el Dios Todoglorioso, y esto provoca en mí el humillarme delante de Él y alabarle por lo que Él es. Entonces, nosotros podemos adorar mejor al Señor cuando nosotros conocemos al Señor, conocemos quién Él es. Yo quisiera ahora escuchar de algunos de ustedes algunas características o atributos de Dios. Díganme algún atributo de Dios. 1. Omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él todo lo sabe, absolutamente todo lo sabe. Él lo sabe todo en presente. O sea, Él absolutamente sabe todo lo que tú eres, y aún así te ama. El Señor conoce absolutamente mi corazón y aún así me ama. Conoce por lo que yo estoy pasando, conoce por lo que yo voy a pasar, conoce por lo que yo pasé. El Señor no solamente conoce por lo que yo pasé, Él mismo, siendo hombre, cruzó por grandes aflicciones y grandes alegrías, y por lo tanto Él puede identificarse conmigo en todo lo que yo estoy pasando, siendo Él nuestro sumo sacerdote. Él es omnisciente, Él sabe. Yo ahora mismo no sé qué va a pasar dentro de 10 minutos, ahora mismo yo no sé qué está pasando en mi apartamento, yo ahora mismo no sé qué está pasando con mi mamá y con mi papá, pero Dios sí sabe. Y nada de lo que está sucediendo escapa su control. ¿Qué significa eso? Que nada escapa su control. ¿Qué significa? ¿Qué atributo es ese? Que Él es soberano. Él es soberano. Él sabe todas las cosas y nada de lo que está sucediendo se le escapa, como cuando nosotros agarramos agua con nuestras manos, por más que nosotros apretamos los dedos, como quiera, el agua se nos escurre. A Dios eso no le pasa. A Dios no le pasa nada, absolutamente se le escurre entre los dedos. Él tiene control absoluto. Hay cosas que Él provoca, hay cosas que Él permite, pero Él tiene absoluto control de todo. Hay muchas cosas que van a suceder y Él las frena, porque Él tiene control. Y muchos de ustedes han dado testimonio. Pastor, mire, doy testimonio porque mire, iba a suceder esto, algún tipo de accidente, y el Señor a último momento lo frenó. ¿Okay? Hemos dado, creo que todos nosotros, testimonios de ese tipo, porque Dios tiene absoluto control. Entonces, si Él tiene control y el control de Él es absoluto, no hay nada que esté sucediendo. ¿Okay? Incluso en el ambiente político. ¿Okay? Nosotros pensamos en la política y realmente es deprimente lo que sucede. Deprimente, no se puede confiar en uno solo de ellos que sube allá arriba. Tenemos que respetarlos, tenemos que obedecerlos, pero no se puede confiar. Tú das tu voto pensando que las cosas van a mejorar, pero ¿qué es? Es un hombre pecador que está allá arriba, rodeado de muchos pecadores, y eso están rodeados de muchos otros pecadores, etcétera, etcétera.
Y finalmente estoy yo, que también soy pecador. Entonces, sin embargo, ustedes recuerdan el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Usías. Ese murió, 52 años reinó, hizo lo recto delante del Señor, hasta que un día se ensoberbeció y entró en el templo y el Señor ahí le dio lepra hasta el final de sus días. El año que él murió, Isaías dice, vi yo al Señor sentado en un trono. El rey Usías murió, pero el rey de reyes siempre estará vivo. ¿Okay? Él tiene absoluto control. Él es, por lo tanto, Él es infinito. Él vive para siempre. Él tiene un eterno presente. Qué glorioso es esto. Él es glorioso. Él es el que está sentado. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Es un Dios glorioso. Y por lo tanto, solo Él es digno de mi adoración. Solo Él es digno de toda mi admiración. Solo Él es digno de toda mi entrega. Solo Él es digno de que yo le sirva sin condiciones. Solo Él es digno de que yo le obedezca de manera absoluta. Es así. ¿Qué otra característica, qué otro atributo vemos del Señor? Misericordia. ¿Qué significa misericordia? Que Dios es misericordioso. Significa que Dios es movido a no darme el castigo que yo merezco. Ahora, ¿a veces yo recibo castigo? Claro que sí. Porque en la misericordia de Dios, Él me castiga para que yo me refrene de otras conductas que me harían muchísimo más daño. Entonces, Dios es lo que tú haces con tus hijos o hiciste con tus hijos. Tú los castigas para darles dirección, para que ellos teman, para que ellos sepan que ahí ellos no pueden llegar. Y eso es para su protección. El Señor tiene misericordia de nosotros. Y la manifestación máxima de su misericordia es que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo merezco el infierno. Yo merezco el juicio. El hermano Carlos ahorita oraba de esa manera. No merecemos más que juicio. Pero en Cristo no vamos a tener juicio. Porque Dios ya descargó su ira y su juicio sobre nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestro sustituto. Los latigazos que yo merecía, Él los recibió. Los clavos que yo merecía, Él los recibió. La vergüenza que yo merecía, Él la recibió. Entonces, Dios tuvo misericordia de mí y de ti. Y Dios tiene constante misericordia de nosotros, momento tras momento. Y cuando vemos, hermanos, hay un himno que nosotros hace mucho que no cantamos. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Has tú contado las bendiciones? Yo a veces me siento en la sala de mi casa y estoy orando y estoy leyendo las escrituras y orando y miro alrededor y veo todo lo que yo tengo. Veo los muebles, veo el abanico de techo, las luces, las lámparas, veo todo lo que yo tengo, el vehículo que tengo, las camas para mis hijos, para mí, para mi esposa, la ropa que tengo en el closet. Comienza a contemplar todas esas cosas materiales, cosas que no tienen casi valor alguno. Pero ¿cuánto amor Dios ha mostrado para conmigo? Yo no tengo la capacidad para tener esas cosas, pero el Señor ha provisto. Y después pienso en la iglesia que tenemos, pienso en los hermanos, en los amigos, etc. La verdad es que las bendiciones son incalculables. Dios teniendo misericordia para conmigo, momento tras momento tras momento. Y con la misericordia viene que otra característica.
¿Eh? Justo, pero hay otro atributo que normalmente está conectado con misericordia. Gracia. ¿Okay? El Señor primero detiene su juicio, no solamente el juicio que yo merezco, el castigo que yo merezco, el Señor lo detiene, pero entonces la bendición, la salvación que yo no merezco, el Señor me la da. Qué glorioso es esto. Y el Señor constantemente nos da no solamente la salvación, sino que todas estas cosas que tenemos, nosotros no las merecemos. ¿Cuántos de ustedes pudieran hacer una lista de todos sus pecados y todas sus buenas acciones? Y todos sus pecados incluyen los pensamientos que usted ha tenido. Incluye todas y cada una de las palabras descompuestas que usted ha dicho. ¿Ok? Sencillamente, año 2017, no vamos a hacerlo toda la vida, ¿no? Año 2017, un añito nada más. ¿Okay? Y vamos a ver todo lo bueno que usted ha hecho. Vamos a ponerle una balanza. ¿Usted quiere hacerlo? ¿Podemos? No quiere hacerlo. La verdad es que la gracia de Dios es infinita, es incalculable. Y cuando nosotros contemplamos estos atributos de Dios, esto debe movernos, nuestro corazón debe responder en contemplación a Él. Hay muchísimos, porque si nuestro Dios es infinito, significa que sus características son infinitas. Ustedes hablaron de ser justo, hablamos de bueno, infinitos atributos. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros respondamos a cada uno de esos atributos? Realmente en adoración, en adoración. El Señor eso lo que quiere. Ahora vamos a buscar, vamos a Salmos, Salmo 30. Vamos a buscar el Salmo 30, versículo 4. Salmo 30. Versículo 4. Y el 8 y el 9. Estamos viendo el tema de preparándonos para la adoración pública, preparando nuestros corazones para adorar a nuestro Dios públicamente. Versículo 4 del Salmo 30, cantad a Jehová, ¿quién? Vosotros sus santos. Él está haciendo un llamado a todos, ¿verdad? Y celebrad la memoria de su santidad. O sea, cantad y que celebrad. Usted muchas veces ha celebrado cosas. ¿Okay? Entonces, celebrad la memoria de su santidad. Versículo 8. A ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Él está diciendo, si yo me muero, ya yo no voy a adorarte aquí en esta tierra. ¿Cuál es el provecho de que yo me muera? Naturalmente necesitamos entender la teología del Antiguo Testamento y encajar este versículo dentro de esa teología. Vamos a otro versículo, 84, Salmo 84, el Salmo 84, el versículo 1, que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y muy ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Quién escribió este salmo? No tenemos la información precisa de quién lo escribió, pero ¿para quién lo escribió? Para los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré?
eran los encargados de la adoración pública. El salmo que vimos anteriormente, el Salmo 30, ¿quién fue que lo escribió? Fue David. Y ese salmo fue un salmo cantado en la dedicación de la casa de Dios. ¿Qué significa esto? Que fue un salmo, ¿cuál es la palabra? Elaborado, creado, compuesto, gracias, la palabra que andaba buscando, mi ayuda idónea. Compuesto para la adoración pública. Y este otro salmo fue igual. Tenemos el Salmo 122. Salmo 122. ¿Qué dice? Es un cántico ¿qué dice ahí? Gradual. Y es de David, un cántico gradual de David. Yo me alegraré ¿con quién? Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Aquí está otro salmo elaborado por un individuo para la adoración pública. Hay otros salmos que pudiéramos ver, pero vamos a seguir en adelante. Tenemos Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Pueden buscar, por favor, el versículo 25. Pablo está con Silas y por estar predicando el evangelio fueron encarcelados. ¿Qué sucedió? A medianoche, dice, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos en la cárcel estaban adorando al Señor en oración y en canción. Adoraban a su Dios. O sea que las circunstancias en las que tú te encuentras no condicionan tu adoración a Dios, sino al revés. ¿Cómo era posible que Pablo y Silas en este momento estuvieran adorando? Y ellos adoraron ahí los dos, pero dice que los presos los oían. ¿Es así o no es así? Los presos los oían. Ellos no estaban aquí, no vamos a molestar a los demás presos, vamos a oír. No, lo que ellos cantaban y oraban, de hecho, muy probablemente le traía paz y esperanza a los demás presos. Ahora, contemplando lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que David compuso salmos para la adoración pública. Hemos visto que otros compusieron salmos para la adoración pública, como en el caso del que vimos que era para los hijos de Coré. Ahora vemos aquí el caso de Pablo y Silas adorando en la cárcel. Esta pregunta surge en mi mente: ¿qué tipo de preparación tuvieron Pablo y Silas previo a esta adoración? ¿Se entiende? A veces sucede muy a menudo con nosotros. Llega el domingo en la mañana y nosotros todos sabemos que tenemos que venir al culto. Queremos venir y tenemos que venir. Sentimos ese compromiso con Dios. ¿No es así? Por lo tanto, tenemos que venir aunque deseamos venir. Pero llegamos aquí y conversamos con un hermano que encontramos ahí en el parqueo, en la puerta, encontramos el lobby, nos tomamos el café, o antes de eso estábamos en la escuela dominical, salimos de la escuela dominical, estamos conversando con alguien, yo quería hablar contigo, mira, tú sabes que no, y comienzo a conversar con él o con ella,
Y después es hora de entrar al salón, entramos al salón y el grupo de hermanos de la adoración, todos los demás que están en sonido, en proyección, todos están listos. Cuando tú entras al corazón, todo está listo. Las canciones han sido ensayadas. Entonces, nosotros llegamos aquí, los hermanos comienzan a tocar y a cantar, y nosotros comenzamos a cantar. Pero la pregunta es, ¿estamos adorando? Sí, podemos cantar. Si vamos a cantar el himno, yo qué sé, solo en Jesús, ok, solo en Jesús. Muy bien, yo sé cantar, a veces. Ok, la congregación sabe cantar, pero estamos adorando. Venimos distraídos, venimos por compromiso con el Señor, venimos por deseo. Pero realmente mientras estamos aquí, ¿estamos adorando a nuestro Dios? Y mientras el pastor Yadín ora, mientras el hermano que está orando en el tiempo de las ofrendas ora, ¿estás adorando? Mientras la predicación, el Señor está trayendo el mensaje, ¿estás adorando? El Dios de gloria te está hablando, ¿estás adorando? ¿Cómo está respondiendo tu corazón? Porque si Él es quien es, en mi corazón debe haber una respuesta al Dios glorioso. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estoy yo respondiendo? Estos salmos que fueron dedicados para la adoración pública, fueron concebidos en la adoración privada. Pablo y Silas pudieron adorar en ese momento porque ellos aprendieron a adorar a Dios bajo otras circunstancias, de manera privada. Salmo 17, Primera Samuel capítulo 17. Primera Samuel capítulo 17. Primer libro de Samuel. Tenemos la costumbre de decir Primera de Samuel, es primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿De qué se trata aquí? Su Biblia dice, David mata a Goliat. Eso no es lo que sucede aquí. Es Dios tiene victoria sobre su enemigo y utiliza a un muchachito. Entonces, vamos a ver la perspectiva correcta. ¿Okay? Entonces ya nosotros conocemos esta historia. Fíjense el versículo 26. Vamos a ver algunos versículos. Versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Nosotros diríamos en República Dominicana, ¿quién es este bendito hombre? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Usted está viendo las palabras que está utilizando David? Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo, o sea, él, David, irá y peleará contra este filisteo. Fíjense el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Contra un oso y un león. Versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Fíjense los términos que está utilizando él.
37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, que Jehová esté contigo. Que Jehová esté contigo, no, Jehová ya está con David desde mucho antes. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero delante de él. Por cierto, ¿usted se ha dado cuenta de algo ahí? Nosotros siempre decimos David contra Goliat. Ajá. Lea otra vez, ¿qué dice ahí? El filisteo y su escudero. ¿Qué tamaño tenía Goliat? 9 pies de altura, aproximadamente. 9 pies de altura. Muchachito chiquito, lo vemos todos los días por ahí. 9 pies de altura, preparado para la guerra, era un guerrero. Su estatura era enorme. Y el escudero, ¿qué significa escudero? Que llevaba el escudo. Ok, una pregunta. ¿Qué tipo de escudo tenía que ser este para cubrir un individuo de esa estatura? ¿Qué tipo de hombre tenía que estar detrás de ese escudo para poder cargar el escudo, para poder maniobrar el escudo, para proteger a Goliat? Entonces no era David contra Goliat, era David contra 2 gigantes, 2 guerreros. Y claro que no era David contra ellos, era Dios utilizando a lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Fíjense ahora que sigue. Dice 42, el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y además buen mozo. O sea que los feos son mejores, ¿verdad? Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Graso error, en vez de arrepentirse. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a la bestia del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y te entregará Jehová hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, aquí está, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación, esos que estaban temblando atrás de él, el ejército completo de Israel, que tenía 40 días que no daba un paso adelante. Toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Pregunto, ¿adoró David? Él estaba adorando ahí, hermana, porque él estaba atribuyendo y rindiendo gloria a su Dios. ¿Se acuerdan que alguien dijo en las definiciones que es entregarle todo lo que yo hago, todo lo que soy, todo lo que hago a Él? Sí, eso es parte de la adoración. Ahora, una pregunta: ¿dónde se concibió ese respeto, esa admiración, esa contemplación que David tuvo en público? ¿Dónde se contempló, se concibió eso? Cuando él estaba en privado, apacentando las ovejas de su padre.
Allá fue que Él concibió esa adoración. Allá fue que Él concibió muchos de los salmos. En privado. Entonces, cuando viene a público, esa adoración que Él tiene ferviente, efervescente en su corazón, brota en público. ¿De dónde sacó David tal intrepidez? Bueno, en privado. Entonces, amados hermanos, ¿cómo debemos preparar nuestro corazón para la adoración pública? En privado. Antes de llegar, antes de que nos congreguemos en uno como pueblo, como familia, en privado. ¿Esto significa 3 minutos antes de salir de la casa? No, esto significa, alguien dijo que es una comunión íntima con Dios. Correcto, es el día a día. Cuanto más tiempo yo paso con Dios, mejor va a ser mi adoración privada y por ende las públicas también. ¿Y usted sabe qué, hermanos? La verdadera adoración de cualquiera de ustedes en público contagia a los demás hermanos. Porque nosotros a veces estamos cantando y miramos para el lado y vemos a una persona que está realmente concentrada adorando al Señor, se nota y eso llega y me ayuda a mí a concentrarme, a contemplar. Hermanos, nosotros no venimos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros venimos a adorar a Dios como iglesia. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo preparamos nuestros corazones para adorar en público? Adorando en privado. A quién Dios es, por quién Él es. Y lo que Él es resulta en lo que Él hace. Contemplar estas cosas provoca que mi corazón tenga una respuesta de que me arrodillo, me inclino delante de Él, me humillo delante de Él, me entrego a Él todo lo que yo soy, todo lo que Él me ha dado, todas las capacidades, todos los dones, todos los talentos, todas las cosas que Él me ha dado, se las entrego a Él, a servicio a Él, en contemplación de Él. Amén. Nosotros somos una iglesia que públicamente cantamos muy bien. Yo entiendo que la mayoría de nosotros adoramos al Señor, pero ¿podemos mejorar? Siempre podemos mejorar. Y el llamado hoy es a eso mismo, que mejoremos aún más nuestra adoración pública. Amados hermanos, últimamente, ustedes saben muy bien, hemos agregado canciones y estilos diferentes a lo que teníamos 36 años, 37 años, estábamos acostumbrados. Pero gloria a Dios, yo siempre quise tener más instrumentos y personas que lo estén tocando bien, personas que estén cantando bien, ayudándonos a nosotros a adorar, canciones nuevas que podemos cantar. Y ciertamente va a haber momentos que esta canción no me gusta tanto. Sí, es cierto. Porque dentro del elemento de la música hay gusto. Hay un tema del gusto. ¿Okay? Pero lo importante, amados hermanos, es adorar a nuestro Dios. El que nosotros no nos salgamos, no nos convirtamos en un show, es responsabilidad mía, delegada sobre Andrés.
pero es responsabilidad mía. Y nosotros no queremos llegar a hacer un show, una banda de música que baile y que no sé cuándo y que nos ponga a brincar. No, ese no es el tema. Sí, que nos ponga a adorar. ¿Okay? Doy gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado. Este último año ha sido maravilloso y glorioso. Ver que todos nosotros, wow, cómo hemos crecido, cómo el Señor nos ha ayudado a crecer espiritualmente. Y cómo el Señor nos ha ayudado a fortalecer espiritualmente, cómo el Señor ha estado uniendo y fortaleciendo a la iglesia. Veo todo esto, eso es maravilloso. Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Él es el autor de nuestra fe. Y Él es el que nos va a llevar sin caída hasta el día que lo podamos ver cara a cara. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, oh Señor, por la Iglesia Bautista Cristiana. Gracias por permitirnos adorarte a ti. Gracias, Señor, por los himnos que han sido concebidos en adoración privada para que nosotros podamos adorarte públicamente, aún que también podamos adorarte en privado cada uno. Gracias por tu palabra, gracias por haberte revelado a nosotros, mostrarnos quién realmente tú eres. Bendecimos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre, engrandecemos tu nombre. Solo tú eres Dios, nos inclinamos a ti. Gracias, Señor, por amarnos, te amamos nosotros también. Ayúdanos a mantenernos fieles al nombre de nuestro Señor Jesús y ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Amén.